Agradecemos al Señor por su bondad a lo largo de esta semana. Él nos ha cuidado, nos ha bendecido y por sobre todo nos ha guardado. Así que, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, agradecer al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Yo no sé quién está mal, o yo o la congregación, porque yo estoy con camisa mangas cortas, pero hay una estufa ahí. No sé, soy yo, ¿no? Sí. Soy yo, sí, soy minoría. Queridos hermanos, bueno es el Señor que nos da estas estaciones del año donde nosotros nos deleitamos, cada uno con una preferencia particular. Bien, el título del mensaje de esta mañana es el siguiente: el cristiano en el hogar y en el trabajo. El cristiano en el hogar y en el trabajo. En el año 2019, en Corea del Sur, el vicepresidente de una de las corporaciones más grandes del mundo hizo algo que rompió todos los protocolos corporativos. Kim Jong-un, ejecutivo de Samsung, pasó meses investigando por qué la productividad en una de sus plantas había caído drásticamente. Lo que descubrió lo dejó helado. Los trabajadores sometidos a jornadas de 14 horas de trabajo y humillaciones constantes por parte de los gerentes estaban al borde del colapso. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. En una asamblea masiva, Kim no solo pidió perdón públicamente, sino que escuche bien, arrodilló ante los 2,000 empleados que tenía en su empresa y permaneció así, escuche bien, por 7 minutos en completo silencio. Luego anunció lo siguiente: a partir de hoy, nadie en esta empresa trabajará horas extras no pagadas. Y si alguien los presiona para hacerlo, me llamarán directamente a mí. Aquel acto de humildad radical cambió para siempre la cultura de la empresa. Ahora, el teólogo Tim Keller dijo algo profundo sobre este tipo de escenarios. Él dijo lo siguiente: el Evangelio no solo salva almas, redefine el poder. Donde Cristo reina, dice Keller, los jefes aprenden a servir, los padres a guiar sin tiranizar, y los empleados trabajan como si Jesucristo firmara su cheque. Ahora, ¿por qué historias como estas nos estremecen? Porque tocan una fibra universal. Todos anhelamos un mundo donde la autoridad no oprima, sino que sirva. Todos anhelamos un mundo donde la obediencia no sea esclavitud, sino amor. Y justo ahí, en esa tensión entre el poder y la sumisión, entre el hogar y la oficina, es donde Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9, irrumpe como un manifiesto revolucionario. Así que voy a rogar que abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Recuerde el título del mensaje de esta mañana. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, Ahí está. porque esto es justo. Ya no hace falta que lean. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
seas de larga vida. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Dice así, escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar. Padre bendito, nuevamente agradecido, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque dentro de tu voluntad y de tus propósitos nuevamente has permitido que estemos aquí reunidos como pueblo tuyo, Señor, dispuestos también a ver tu palabra. Te pedimos, Señor, que deseches todo argumento que viene de nosotros, deseches, Señor, toda impureza, toda contaminación, toda distracción, y también deseches de nosotros toda arrogancia o altivez. Implanta en nosotros humildad, Señor, para recibir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos muestre tu voluntad, y de ese modo que tu mismo Espíritu Santo nos guíe a cumplirlo, Señor. Te pido, Señor, también humildemente que tu mismo Espíritu Santo me use en este tiempo, Señor. Úsame para comunicar a tu pueblo aquello que necesita, Señor. Mi Dios, perdona nuestros pecados. Glorifícate a través de la predicación. Ora así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entramos al último capítulo de la predicación expositiva del libro de Efesios. Hemos venido hablando de temas realmente importantes y es bueno hacer memoria de lo que venimos viendo. Recordemos que el libro de Efesios se divide en dos grandes grupos. En los primeros 3 capítulos encontramos un alto contenido teológico, y a partir del capítulo 4 hasta el 6 encontramos la parte práctica, en donde la parte teológica que Pablo ha expuesto tenemos que indefectiblemente adaptarlo como un modelo de vida en cada uno de nosotros. Es por esa razón que ya entramos en el último capítulo, como les digo, del sermón, de estos sermones expositivos del libro de Efesios. Y hoy nos toca hablar de la familia, nuevamente, y también del trabajo. El domingo anterior, varios fueron sacudidos por el mensaje que Pablo mostraba a su audiencia, y obviamente por extensión a nosotros, sobre las responsabilidades de nosotros los esposos hacia nuestras esposas y viceversa, las esposas hacia los esposos. Realmente hay un estándar muy elevado para el cristiano, ya sea esposo o esposa, para cumplir ciertas cosas. Ahora nos metemos a lo que es el hogar y también el trabajo. Hoy hablaremos de lo que ocurre cuando salimos del culto y entramos en la casa, donde los gritos reemplazan los amenes. Porque generalmente aquí
asentamos la cabeza y decimos amén. Pero cuando vamos a casa, esos amenes se reemplazan por los gritos. O en el trabajo, donde el jefe nos trata como un número, ni siquiera como una persona. Pablo no escribió este pasaje para que lo subrayemos en nuestras Biblias, sino para que incendie nuestras relaciones. El cristianismo, queridos hermanos, que no transforma la manera en que tratamos a nuestros hijos o a nuestros padres o al empleado que limpia el escritorio, quizás es solo una religión, escuche bien, disfrazada. Este texto nos confronta con preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿cómo puede un hijo honrar a padres abusivos? ¿Cómo lidera un padre sin repetir los errores de su propio padre? ¿Qué significa trabajar como para el Señor cuando el jefe es injusto? ¿Cómo ejerce autoridad un cristiano en un mundo donde el poder corrompe? Ahora, estas no son preguntas teóricas, evidentemente. Son el campo de batalla donde se decide si tu fe es de fuego o están convertidas en cenizas. Ahora, vemos aquí verdades que derriban jerarquías humanas. La obediencia que libera, por ejemplo. Honrar a los padres no es una condena a la infantilización, sino más bien es el primer paso para heredar una promesa atada a la identidad, para que te vaya bien, dice el texto. También vemos aquí la paternidad que prepara. Criar en disciplina del Señor, escuche bien, no es sobre control, sino más bien es sobre soltar. Formar a alguien para que camine con Dios cuando nosotros los padres ya no estemos al lado de nuestros hijos. Por ejemplo, vemos también el trabajo que adora. Si Cristo es nuestro verdadero empleador, hasta la tarea más insignificante se vuelve un acto de adoración. Por ejemplo, también vemos aquí que la autoridad es la que sirve. Dios no tiene empleados favoritos. No tiene. Todo abuso de poder, toda explotación tendrá su juicio. Hay un motivo por el que este pasaje aparece justo antes de la armadura de Dios. Porque no hay guerra espiritual más intensa que la que libramos en lo cotidiano. El diablo, queridos hermanos, no teme a tus lenguas. El diablo no teme a lo que vayas a decir, sino más bien está temiendo a lo que vayas a practicar. Vamos a ser el padre que rompe la cadena de heridas. Vamos a ser el empleado que trabaja con excelencia, incluso cuando nadie lo nota. El jefe que usa su poder para levantar, no para aplastar. Ahora, la historia de la introducción del ejecutivo coreano nos conmueve porque refleja, aunque sea débilmente, el mayor acto de humildad de la historia. El Dios del universo arrodillándose para lavar los pies de sus discípulos. ¿Se acuerdan Juan 13? Sí, el mismo Cristo, siendo Señor, sirvió así. ¿Con qué autoridad nosotros buscamos ser servidos? El mundo ya sabe cómo ser jerárquico, pero solo el Evangelio enseña cómo ser libres bajo autoridad y cómo ejercerla sin perder el alma. Hoy podemos empezar a escribir una nueva historia, queridos hermanos, no con buenas intenciones, sino más bien con actos concretos. Hijos,
Perdone a ese padre que les falló. Reconozcan a ese empleado que siempre pasa desapercibido. Rompamos el ciclo, porque al final solo habrá una pregunta: ¿fui fiel donde me colocaste? La respuesta no la darán nuestros sermones, sino nuestro hogar y nuestro trabajo, evidentemente. Quiero desarrollar con ustedes 4 puntos esta mañana. El primero: la obediencia honra a Dios. La obediencia honra a Dios. Voy a pedir que el hermano Nelson pueda leer los versículos 1 al 3, por favor, hermano Nelson. 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ok, gracias, hermano. En un pequeño pueblo de Guatemala, una joven llamada María creció bajo el cuidado de su madre viuda, quien trabajaba largas horas como costurera para mantenerla. A los 17 años, María tuvo la oportunidad de estudiar medicina en la capital, precisamente. Pero eso significaba algo muy profundo y complejo. Significaba dejar a su madre sola en su vejez. Ahora, el pastor de María le recordó Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora, con lágrimas, María eligió quedarse estudiando enfermería en un colegio local mientras cuidaba de su madre. 10 años después, esa decisión que muchos llamaron un desperdicio de talento dio frutos inesperados. Abrió un centro médico en su pueblo y hoy salva vidas, y su madre, ahora anciana, testifica orgullosa: mi hija me honró y Dios honró su obediencia. Ahora, esta historia nos confronta con una verdad que nuestra generación ha olvidado. La obediencia no es una resignación, más bien es una declaración de confianza en el diseño de Dios. Cuando Pablo escribe: hijos, obedeced a vuestros padres, en el original revela 2 claves explosivas, por decirlo así. Primero, obedecer implica no solo cumplir órdenes, sino más bien se refiere a escuchar con su sumisión activa, la misma actitud de Cristo en Getsemaní. Por ejemplo, cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan? Lucas 22:42, perdón. Y en segundo lugar, en el Señor. Establece un límite sagrado. La obediencia humana nunca debe violar la lealtad suprema a Cristo. Pero aquí surge una paradoja, queridos hermanos. El mismo Dios que exige lealtad absoluta elige manifestarse a través de autoridades imperfectas: padres, maestros, líderes, pastores, etc. ¿Por qué? Sencillamente, en su sabiduría, Él usa la obediencia como un taller donde forjamos el carácter. Me gusta citar a Dietrich Bonhoeffer, quien fue ejecutado por los nazis, y él expresó lo siguiente con respecto a esto, y él dice: la obediencia sin libertad es esclavitud. La libertad sin obediencia es caos. Pero la obediencia en Cristo es el acto más libre del hombre. Fin de la cita. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Cristo, el Hijo perfecto, redefinió para siempre lo que significa honrar. Él, que existía en forma de Dios, se hizo obediente hasta la muerte.
no por debilidad evidentemente, sino más bien para redimir a una humanidad fracturada por la rebelión de Adán. Su obediencia en la cruz no solo pagó nuestro pecado, sanó más bien nuestra relación con toda autoridad. Por eso, cuando un hijo, escuchen bien hijos, cuando un hijo obedece a padres imperfectos, o un empleado sirve a un jefe injusto, como para el Señor, están pintando el Evangelio en colores vivos, muestran que hay una autoridad mayor a la que todos respondemos. Obedeced en el Señor, dice Pablo aquí. Así que como iglesia tenemos que poner mucha atención en esto. Esto no es un llamado al abuso disfrazado de piedad. Es una invitación a redimir la obediencia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Honrando a nuestros padres, aunque sean tóxicos, porque nos gusta usar ese vocabulario hoy en día. Padres tóxicos, en realidad no somos tóxicos. No somos. Sencillamente queremos el bien para nuestros hijos. Cuando estamos honrando a nuestros padres, aunque sean tóxicos, no permitiendo su pecado, pero rechazando el rencor, evidentemente, tenemos que empezar a ver que criando hijos que tienen que obedecer por amor, no por miedo. Cada acto de sumisión fiel es un golpe al reino de las tinieblas, que se alimenta evidentemente de rebeliones generacionales. Hoy Dios nos pregunta, ¿dónde hemos puesto condiciones a nuestra obediencia? ¿En esa relación familiar que nos duele? ¿En ese líder eclesial que te decepcionó? Miremos a Cristo, queridos hermanos. Él obedeció al Padre por el gozo puesto delante de Él, según Hebreos 12:2. Y ese gozo éramos tú y yo. Así que, hijos, levanten el teléfono y llamen a ese padre que no entendió tu llamado. Perdona a ese hijo que te ignoró. Trabaja hoy como si Jesús fuera tu jefe. Porque en el reino de Dios los obedientes no son los perdedores, son más bien los que heredan la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, esto evidentemente no es una mantra de prosperidad, es el eco de una verdad eterna. Dios honra a los que honran su diseño, y su diseño siempre apunta a Cristo. El segundo punto, la crianza debe reflejar el amor de Cristo. La crianza debe reflejar el amor de Cristo. ¿Alguien que pueda leer el versículo 4, por favor? Sí. Ana Estela, por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias. La crianza debe reflejar el amor de Cristo. En un barrio marginal de Bogotá, un padre llamado Javier tomó una decisión radical. Su hijo adolescente, Diego, había caído en la droga y también en las pandillas. La comunidad le decía, déjalo. Ese muchacho ya está perdido, ya no hay caso. Pero Javier, un obrero de construcción con apenas sexto grado de educación, comenzó a levantarse cada madrugada para acompañar a Diego a la escuela, a su propio hijo.
caminando junto a él en silencio, escuche bien, durante meses. No hubo sermones, no hubo golpes, solo presencia constante. Un día, al ver las manos callosas de su padre cargando bolsas de cemento para pagar su rehabilitación, Diego rompió en llanto y dijo lo siguiente: nadie me había amado así. Hoy, ahora mismo, Diego es consejero de jóvenes en riesgo. Y su vida es un testimonio vivo de lo que ocurre cuando, escuchen bien, la crianza refleja el amor de Cristo en lugar de control religioso. Esta historia nos lleva al mandato más subversivo, o mejor dicho, revolucionario. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El texto es explosivo. La palabra provocar a ira, escuche bien, describe una exasperación sistemática, como cuando los padres manipulan con culpas, comparan con otros hermanos o exigen perfección mientras los mismos padres viven en hipocresía. Pero Pablo no solamente se queda en la prohibición, ofrece el antídoto también. Y dice dos palabras realmente importantes aquí: disciplina y amonestación. Estos términos no hablan de un castigo arbitrario, sino de un proceso formativo integral. Por ejemplo, la disciplina era usada para describir la educación griega que moldeaba el carácter mediante instrucción y ejemplo. Escuchen bien, instrucción y ejemplo. Es que como padres muchas veces instruimos, pero no estamos mostrando. Y ahí hay una incongruencia. Hay una incongruencia. Y la otra palabra a la cual me refería era amonestación, que implica corregir con palabras que edifiquen y obviamente no destruyan. Entre la disciplina y la amonestación van pintando un cuadro de crianza que equilibra, verdad y gracia, como Cristo hizo con sus discípulos. Queridos hermanos, aquí llegamos al núcleo del asunto. La paternidad terrenal es un reflejo imperfecto de la perfecta paternidad de Dios. Cristo reveló este misterio cuando dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En cada milagro, en cada parábola, en cada acto de corrección a los discípulos, Jesús mostraba cómo el Padre Celestial disciplina para nuestro provecho, para que participemos de su santidad, según Hebreos 12:10. Los sistemas religiosos de la época de Cristo criaban a sus hijos a que sean obedientes a reglas, pero Jesús crió discípulos transformados, escuche bien, por relación. La cruz evidentemente es el clímax de este modelo. El Padre que no escatimó a su propio Hijo, dice Romanos 8:32, y el Hijo que se sometió para redimir a una humanidad rebelde. Esta es la tensión sagrada de la crianza cristiana. Escuchen bien: exigir obediencia mientras se ofrece gracia. Señalar el pecado mientras se recuerda la provisión del perdón. Pero hoy en día estamos fallando en esto. Escuchen bien. Criamos o tratamos de criar hijos que conocen versículos, pero no conocen a Jesús. Estamos
criando hijos que temen el castigo, pero no anhelan la santidad. ¿Por qué? Porque hemos confundido disciplina con control. Y hemos confundido amonestación con crítica constante. El teólogo holandés Henry Nouwen advertía sobre esto y él dijo lo siguiente: el mayor peligro de la paternidad no es la permisividad, sino criar hijos que solo saben actuar bajo presión externa, nunca por convicción interna. Esto explica, queridos hermanos, por qué tantos jóvenes abandonan la fe al salir de casa. Nunca experimentaron el Evangelio en su crianza. Solo habían reglas, sin una relación. Hoy la palabra nos confronta con esto y nos convoca a un cambio radical. Como padres, nuestro llamado no es a producir buenos chicos cristianos, sino más bien es a producir discípulos de Jesús. Esto evidentemente significa varias cosas. Por ejemplo, corregir sin aplastar. Como Jesús con Pedro, por ejemplo, que después de negarle le dio la oportunidad de ser restaurado. ¿Se acuerdan la conversación de Jesús con Pedro? Quítate de en medio, Satanás, le dice. Pero meses después Pedro fue restaurado y fue usado maravillosamente. También esto implica enseñar capazmente. Tenemos que admitir los propios errores de nuestros hijos, como David con Salomón, por ejemplo. También esto implica disciplinar con el futuro en mente, como Pablo con Timoteo, a quien formó no para una dependencia eterna, sino más bien para el liderazgo. Miremos a Cristo, hermanos, el Padre perfecto. Él no manipula, sino que nos atrae con amor. Él no exige perfección inmediata, sino que celebra cada paso de fe. Él no nos abandona cuando fallamos, sino que intercede por nosotros. Este es el modelo a seguir. ¿Cuesta? Le pregunto a los padres. Demasiado. Nos cuesta demasiado. Así que hoy, padres, madres, abuelos, mentores, preguntémonos hoy: ¿estamos criando para mi reputación o más bien para el reino? ¿Mis palabras llevan a mis hijos más cerca de Cristo o solo les enseñan a fingir? Tomemos valor, queridos hermanos. Si algún hijo suyo está lejos, como el hijo pródigo, recuerden que el Padre Celestial corrió hacia él cuando aún estaba lejos. Y si ustedes están exhaustos, cansados, clamen al que dijo: sin mí nada podéis hacer. Porque al final, queridos hermanos, no seremos juzgados por las calificaciones o por los logros de nuestros hijos, sino por si les hemos mostrado el rostro del Padre. Y eso, querida iglesia, es un legado realmente que eterniza. Tercer punto: el trabajo es un acto de adoración. El trabajo es un acto de adoración. Voy a pedir a otro hermano que pueda leer, o hermana que pueda leer los versículos 5 al 8, por favor. ¿Quién puede leer? ¿Ya? Ok, adelante. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Gracias, hermano. El trabajo es un acto de adoración. En los años 60, en una fábrica textil en Alemania, un obrero llamado Helmut se convirtió al cristianismo. Mientras sus compañeros hacían lo mínimo para no ser despedidos, él comenzó a llegar temprano para orar por su turno, limpiaba máquinas que no eran su responsabilidad y ayudaba a nuevos empleados sin que el supervisor se lo pidiera. Cuando le preguntaron por qué hacía tal cosa, respondió: ahora trabajo para Cristo, no para hombres. Ahora sus colegas evidentemente se burlaron de él, hasta que una crisis de producción hizo que el gerente desesperado pidiera ayuda. Ahora Helmut reorganizó procesos con una eficiencia que sorprendió a todos. Años después, al jubilarse, toda la fábrica se reunió para despedirlo. El mismo gerente que lo había ignorado confesó: nunca entendí su motivación, pero su trabajo cambió este lugar. Ahora, esta historia encarna la revolución que Pablo plantea aquí en los versículos 5 al 8, sirviendo con buena voluntad, como para el Señor y no a los hombres. El término aquí, servir, no se refiere al trabajo común, sino al servicio de un esclavo, la labor más despreciada en el mundo antiguo. Pero Pablo, queridos hermanos, eleva al nivel de adoración, añade como para el Señor, una comparación evidentemente que sacude los cimientos sociales. Por ejemplo, en el mundo greco-romano, el trabajo manual era deshonroso. Los filósofos lo consideraban actividad para mentes inferiores. Pero el apóstol declara: hasta la tarea más humilde hecha para Cristo, escuche bien, adquiere dignidad eterna. Más aún en el versículo 8, que revela que Dios recompensa el bien que cada uno haga. Fíjese que aquí está usando el término cada uno, subrayando que no hay trabajos menores en su reino. No lo hay. Ahora, esta idea era tan radical que los primeros cristianos transformaron economías. Por ejemplo, en el siglo IV, Basilio de Cesarea escribió lo siguiente: el yunque del herrero santificado resuena con alabanzas, igual que los salmos de los monjes. Ahora, la profundidad teológica de esto estalla cuando miramos a Cristo. Cristo pasó 30 años en un taller de carpintería. Las manos que formarían milagros primero moldearon mesas, moldearon arados. Jesús no solo redimió almas, redimió también el sudor humano. En la cruz, incluso en su último trabajo, que fue morir, fue presentado como acto de obediencia al Padre. Por eso cuando Pablo dice como para el Señor, está señalando que el trabajo cristiano participa, escuche bien, de la misma lógica de la encarnación. Dios santificó lo cotidiano al habitarlo. El teólogo Miroslav Volf lo expresa de esta forma: en Jesús el trabajo dejó de ser maldición para convertirse en sacramento, un signo visible de la gracia invisible.
explica, queridos hermanos, por qué los reformadores protestantes hablaron del sacerdocio universal. El panadero que amasa su pan y el pastor que predican están en esencia haciendo lo mismo: glorificar a Dios en su labor. Sin embargo, la iglesia hoy en día hemos secularizado el trabajo y lo dividimos entre ministerio, lo sagrado, y el empleo, el trabajo secular, lo decimos. Ignorando, queridos hermanos, que Dios se revela tanto detrás de los púlpitos, desde detrás de los púlpitos, como también en los andamios, en las construcciones. Ahora, ¿cómo recuperamos esta verdad? Primero, redefiniendo la excelencia. No es competir por ascensos, es reflejar el carácter de Cristo en cada tarea. Segundo, redimiendo las motivaciones. ¿Estamos trabajando para acumular o más bien para servir? Recordemos que vamos a ser confrontados con una frase bien vívida. ¿Qué hiciste con los talentos que te confié? Que nuestra respuesta en aquel día no sea: Señor, he cumplido horarios, sino que nuestra respuesta sea: te glorifiqué en lo invisible. Como cuarto y último punto, quiero compartir con ustedes: la justicia divina iguala a todos. ¿Alguien que pueda leer el versículo 9, por favor? Vicky, ¿puedes leer, por favor? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Gracias, hermano. La justicia divina iguala a todos. Pablo clava una verdad muy profunda en este versículo 9. No hay acepción de personas con Él. El término acepción de personas era un tecnicismo judicial que describía el acto de juzgar por apariencias o también por estatus social. Al usarlo aquí, Pablo desmantela las jerarquías sagradas del mundo antiguo. En Cristo, escuchen bien, en Cristo, el amo esclavista y el esclavo cristiano comparecerán de la misma forma ante el tribunal de Cristo. El llamado aquí es más revolucionario aún. El llamado es a los amos a dejar las amenazas. En el mundo antiguo, los amos tenían derecho de vida o de muerte sobre los esclavos. El teólogo N.T. Wright observa lo siguiente sobre esto y dice: Pablo no pide la abolición inmediata de la esclavitud, que habría sido una revolución sangrienta, dice Wright, pero siembra el principio que eventualmente lo destruiría: la igualdad radical de todas las almas ante Dios. Los príncipes de este mundo, los príncipes y esa familia real que vemos muchas veces en la tele, van a comparecer igualmente, así como esa persona mendiga que está ahí por las calles ahora mismo. Van a comparecer igualmente ante Dios, porque en Dios no hay acepción de personas. Queridos hermanos, estamos llamados evidentemente a demostrar esto también en nuestras vidas. La justicia divina iguala a todos. Todos somos iguales ante Dios.
Me gusta mucho esta frase que alguien dijo: la muerte de Cristo horizontalizó lo que la cultura había verticalizado. No hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. La igualdad cristiana no es uniformidad, hermanos, es unidad en diversidad, como el cuerpo con muchos miembros. Para concluir, quiero mencionar algunas aplicaciones. Número 1. En el hogar, honrar a los padres más allá de la obligación. A los hijos que están presentes aquí, ¿estamos honrando a nuestros padres solo cuando es conveniente o también cuando sus opiniones chocan con nuestros deseos? Si nuestros padres fueron o son difíciles, ¿realmente hemos perdonado sus fallas y reconocido lo que sí nos han dado? Si aún viven tus padres, llámalos esta semana sin quejarte, agradéceles por algo específico y escúchalos sin interrumpir. $20 años atrás, yo tenía 17 años. Y en esa época mis padres nunca tuvieron razón. Yo siempre tenía la razón. Hoy, 20 años después, les agradezco siempre por esos consejos que me han dado. Sin los consejos y las lágrimas de mi madre, ¿dónde estaría yo? Ahora sí tienen razón, y toda la razón. Si ya partieron de este mundo, honren su memoria perdonando sus errores y por sobre todo transmitiendo sus legados positivos a la siguiente generación. En segundo lugar, en la paternidad, criar con paciencia, no con presión. Queridos padres, estamos exigiendo perfección de nuestros hijos mientras estamos justificando nuestras propias faltas. ¿Nuestra disciplina los acerca a Cristo o los aleja de Él? Tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Tengamos una conversación sincera constantemente. Pidamos perdón si es necesario. Reemplacemos un grito por un abrazo, una crítica por una palabra de afirmación bíblica. Por ejemplo, Dios te hizo valiente, yo creo en ti, Cristo te ama. Somos llamados a criar con paciencia, no con presión. Número 3, en el trabajo, trabajar con integridad, aún en lo invisible. ¿Estamos trabajando con la misma dedicación cuando nadie nos ve que cuando buscamos un ascenso? Si tu jefe es injusto, ¿respondes con amargura o con excelencia como testimonio? Tenemos que acostumbrarnos a hacer una tarea que normalmente no haríamos. Tenemos que trabajar como si Cristo fuera nuestro supervisor. Número 4, en la iglesia, tratar a todos como iguales ante Dios. Queridos hermanos, ¿estamos tratando con más respeto al pastor que al hermano que está limpiando los baños? Recuerden que en Dios no hay acepción de personas. Estamos buscando relacionarnos solo con quienes pueden beneficiarnos social o económicamente. Esta semana es una brillante oportunidad
para hablar con alguien de nuestra iglesia, personas que generalmente son ignoradas. Todos somos iguales ante Dios, independientemente a lo que tengamos o independientemente a lo que somos. Todos somos iguales ante Dios. Ante Dios no hay abolengo, no hay alcurnia, no hay estatus social. Ante Dios todos somos iguales. En conclusión, queridos hermanos, este pasaje no es un simple manual de conducta, sino es un llamado radical a encarnar el Evangelio donde más se nota, en el hogar, en el trabajo y en las relaciones. Así que, queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad que cumplir. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a terminar esta parte orando al Señor. Voy a pedir al hermano Nelson que pueda pasar a orar, hermano, por favor. Terminando esta parte y también orando por las ofrendas, aprovechando. Buenos días, hermanos, por favor, acompáñenme a orar. Señor amado, damos las gracias porque hoy hemos aprendido de tu palabra. Señor amado, enséñanos a que cada una de las cosas que hemos encontrado, que hemos escuchado hoy, ser padres, ser hijos, Señor amado, ser hermanos en la iglesia, es, Señor, honrarte en obediencia. No permitas, Señor, que nuestras pasiones, Señor, nos lleven y hagamos algún tipo de excepción. No, Señor, somos iguales delante tuyo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por habernos, Señor, tomado en cuenta, por habernos visto y hacernos tus hijos, Señor, sin haber sido merecedores de nada. Gracias, Señor bendito. Bendice, Señor, cada hogar en este lugar. Gracias, Señor, porque no has permitido que falte nada en nuestros hogares. Te pido, Señor, por aquel que necesita trabajo, Señor, provéele tú, Señor, lo necesario para que pueda, Señor, llevar lo necesario a sus hogares. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice, Señor, nuestras ofrendas. En tu santo y bendito nombre oramos. Amén.